Hola, muchas bendiciones para todos los que van a estar conectándose. Es una gran bendición estar ahí, llegar hasta su hogar. Ahí usted tome tiempo para escuchar algo de parte de Dios, una exhortación. Y nada, lo que voy a hacer hoy simplemente no es algo que está planificado, ni he estado estudiando, ni mucho menos, sino es algo que Dios me ha estado ministrando y a lo largo de este tiempo Dios ha estado ministrándome y todo lo que me ha estado ocurriendo y Dios hablando y ministrando. Y yo voy a usar un texto bíblico que está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Ahí lo voy a pasar en la pantalla para que ustedes puedan verlo. Dice así: porque nosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos seros carga como apóstoles de Cristo. Qué importante, qué interesante esto. Me identifico en todo esto lo que Pablo le pasó, le ocurrió en los tesalonicenses. Parece que a alguien estaba criticando al apóstol Pablo, estaba criticando a Silas, que Pablo en sus viajes misioneros tomó a Silas y viajó. Y Pablo tiene que decirle a ellos: porque nosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó en vano. En otras palabras, Pablo está diciendo: la visita que yo tuve en ustedes no fue en vana. ¿Por qué? Porque Pablo, tenemos que poner en el contexto que Pablo lo que hace a los tesalonicenses es exhortarle en lo que está pasando, en las situaciones que están pasando, tribulaciones, momentos difíciles, persecuciones. Y Pablo le está diciendo: porque nosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó en vana. En otras palabras, que lo que Pablo les habló, lo que Pablo le anunció, lo que Pablo le predicó, ciertamente causó efecto en ellos. Se convirtieron en ellos, porque la iglesia de Tesalónica era una iglesia nueva y había sido 3 años hasta la visita de Pablo, que había pasado, que escribe esta carta. Y Pablo le dice a ellos: no fue en vana. ¿Por qué? Porque se fundó una iglesia en aquel lugar. Y mira lo que dice Pablo: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo le está diciendo a ellos: quiero que entiendan esto. Pues antes, dice que ellos habían padecido, antes de ir a los tesalonicenses, antes de ellos ir allí a fundar la iglesia, a mover la iglesia, o a hacer la iglesia, a crear la iglesia, fundar la iglesia de Tesalónica, ellos habían ido antes a Filipo. Y dice: y que, como sabéis, dice así, tuvimos de nuevo de nuestro Dios. Dice: tuvimos valentía de nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Había una oposición en Tesalónica. Pablo diciendo que como lo pasó en Filipo, también iba a pasar no había ningún problema, no tenían que asustarse, ni tenían que tener ninguna preocupación por el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Como dije, había gente que estaba hablando de Pablo, diciéndole a Pablo que Pablo era un oportunista, que Pablo es un aprovechado, que Pablo estaba haciendo todas estas cosas porque les quería sacar a ellos algo, le quería sacar riqueza, quería Pablo, ellos le estaban diciendo muchas cosas, porque Pablo después lo dice en el versículo, aquí en el versículo acá, el 6,
desde ahí Pablo dice, porque no buscamos la gloria de hombre y todas esas cosas, Pablo está diciéndole a ellos. Y dice Pablo, porque no he venido a buscar gloria de hombre, ni he venido a que ustedes me paguen. Quiero que entiendan que cuando yo voy a ustedes, voy en gran oposición y no me importa, porque para mí lo principal es la tarea que Dios me ha encomendado, que es predicar el evangelio, levantar la iglesia y consolar, exhortar, edificar al pueblo de Dios. Y no importa que pase tribulaciones, momentos difíciles, no importa eso, porque para mí lo más importante es predicar el evangelio de Jesucristo. Y eso es importante, porque hay veces que cuando tú estás en el ministerio y tú tomas una decisión de hacer algo, la gente empiezan a valorar el porqué de tu cambio, de por qué tú de ciertas cosas tú has cambiado o quieres hacer un giro en tu vida por cualquier cosa. Y ya la gente empiezan a elaborar conceptos, pensamientos, o ya la gente empiezan a crear una historia que no sé dónde la sacan a veces de tu persona, de tu vida. Y hasta inclusive algunos se atreven hasta casi como que a profetizarte de lo que te va a ocurrir o lo que te va a pasar en los próximos días, el próximo tiempo en que tú estás. Entonces olvidan este principio que el apóstol Pablo, como ministro, como un hombre llamado al ministerio, Dios le ha manifestado, le ha puesto. Y lo más tremendo de todas estas cosas es que si sabemos que Dios es un Dios que nos ama, es un Dios que nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha ministrado, nadie sabe hasta qué punto tú tienes una relación y una amistad con Dios. Y el tiempo dice en que el fruto de una persona, de quién eres tú delante de Dios. Y a veces las personas se le olvidan el fruto que tú has dado en tu ministerio, tú como cristiano. Y se le olvida totalmente eso y empiezan, cuando tomas una decisión de ir a cierto otro lugar o quiero ministrar en otro lugar, se levantan mucha gente como la gente de Tesalónica. Se levantan a preguntar, ¿por qué lo va a hacer? ¿Cuál es el interés verdadero de realmente qué es lo que está haciendo? Muchos a veces dudan a ver si realmente tú estás convertido, si tu ministerio es realmente genuino o no es ministerio, tu ministerio no es genuino o es genuino. Mucha gente empiezan a cuestionar realmente quién eres tú. ¿Qué es lo que te está moviendo a ti a hacer las cosas? Y como que piensan que tú te has zafado o te has quitado de una relación con Dios y se han olvidado que Dios es un Dios personal, es un Dios bueno, de gracia y misericordia. Y los filipenses, Pablo tiene que decirle, mi ministerio, y Pablo tiene como que defender un poco aquí el llamado que Dios le ha hecho a él, aclarándole a los tesalonicenses de que él era un hombre que si iba a algún lugar a predicar el evangelio, él lo iba a hacer con denuedo a pesar de tribulaciones, persecuciones, lo que sea que haya en ese lugar, él va a predicar el evangelio porque tiene un llamado de parte de Dios. No lo llamó ninguna denominación, no lo llamó a Pablo ningún hombre, no lo llamó ni siquiera a una organización. Dios fue el que llamó a Pablo y él se le debe a Dios. Y mira lo que dice más, porque nuestra exhortación no procedió de error ni impureza. Es lo que está hablando Pablo. Lo que yo he predicado en toda mi vida como ministro
yo no he predicado error, ni he sido impuro. Yo no ha salido de algo de malicia de mi parte para poder recibir gloria de hombre, para que me estén aludando a mí como que yo soy el mejor y que me estén hablando a mí públicamente que yo soy una persona de gran prestigio porque soy un siervo de Dios, ni mucho menos. Dice, ni fui por engaño. Él no engañó a nadie. Pablo decía, yo no vine a engañar a nadie. Yo no me he subido en el púlpito para enseñar a la gente, bueno, voy a manipular un poco de gente para que me elijan como el próximo apóstol. Voy a ganar la popularidad apostólica, o voy a ganar como profeta, o como el tipo que más levanta iglesia en todo esto. Pablo no estaba pensando en eso. Pablo estaba pensando de que le estaba diciendo a ellos, yo no necesito que ningún hombre me esté diciendo quién soy yo. Yo sé quién yo soy. Yo soy alguien que aquí en el 4 él lo dice. Mira lo que lo dice. Sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos dice que para que se nos confiase el evangelio. Dios a cada ministro le confía el evangelio, su palabra, le confía a cada hombre que tiene un llamado genuino, le confía el evangelio. Quiere decir que Dios nos hace responsable a cada ministro de que nosotros llevemos la palabra de Dios a diferentes lugares. Y mira lo que dice Pablo, así hablamos. ¿Cómo? ¿De qué hablamos? Dice, porque me confió el evangelio del Señor. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Qué interesante esto. A Pablo lo estaban criticando porque estaban ya diciendo, posiblemente mucha gente estaban cuestionando su ministerio, o estaban cuestionando si realmente él estaba yendo a las diferentes iglesias que estaba yendo para buscar gloria de los hombres, para que lo estén adulando como hombre, para que lo estén para como no sé, para que lo estén llevando como si fuera a alguien y lo reconocieran. Él no estaba buscando reconocimiento de ningún tipo. Pablo está diciendo, si yo voy a las iglesias es porque tengo una tarea de parte de Dios. A mí no me importan las próximas elecciones. A mí no me importa nada. Yo lo que Dios me encomendó era predicar el evangelio, exhortar a la iglesia, edificar a la iglesia. Que me hablen bien de mí o no hablen de mí no me interesa. Pero quiero dar a entender que por medio de tribulación le he mostrado a ustedes a través de momentos difíciles de mi vida que eso es lo que me ha interesado más. Porque ¿quién quiere ir a un lugar donde hay tribulación y sostenerse en aquel lugar donde hay problemas y circunstancias difíciles? No, nadie quiere hacerlo. El que tiene entonces el llamado de Dios dice, aunque haya tribulación, me quedo ahí y predico el evangelio aunque pase lo que pase. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Le estaba demostrando a ellos que yo he demostrado que lo mío no tiene por qué nadie tener duda de mi llamado, de lo que yo tengo. Y Pablo tampoco le interesaba lo que dudaran de su llamado. Él tenía una conciencia limpia delante de Dios, porque ahí lo dice en ese versículo, diciéndole, porque Dios es el que prueba nuestros corazones. Qué interesante eso. Dios es el que prueba el corazón de los hijos de Él, de los ministros. Oh, no, pero hay mucha gente que te prueban el corazón tuyo. Ya piensan porque tú tomas una decisión, porque tú estás haciendo algo, ya ellos se creen que ellos saben más que el mismo Dios que te ha llamado. Saben más que el Dios que te ha levantado, el Dios que te ha ayudado. Muchos años tú delante de Dios, buscando a Dios con testimonio intachable, teniendo a tu esposa, teniendo a tus hijos, teniendo a todo el mundo delante de ti, pero tomas una decisión que no está en la agenda de mucha gente, o la gente no la esperaban, o la gente querían que tú permanecieras ahí toda una vida, y la gente piensa que ya inclusive vienen gente casi como que diciendo, estás traicionando principios del reino y te atemorizan y tratan de decir que como que si te vas
de nosotros, te va de la cobertura de nosotros. ¿Y quién dice que como hay ministros que dicen que si te vas de la cobertura de ellos, te va a ir mal? Y creo que lo que no debemos de irnos nosotros es de la cobertura de Dios. Si Dios está con nosotros, si Dios va con nosotros, si nosotros tenemos una relación íntima con Dios, si nosotros buscamos a Dios, esa es la cobertura que necesitamos, la cobertura de Dios. Lo que Dios nos da a nosotros, lo que Dios íntegramente nos da. Entonces, hay mucha gente que dicen como que ellos son los que están probando los corazones tuyos. Y el que prueba los corazones de Dios, el que Dios sabe, es Dios. Me acuerdo una vez que cuando como a 2 semanas de estar aquí en Estados Unidos, alguien me escribió y me dijo, dígame, ¿sigue siendo cristiano? yo me quedé sorprendidísimo. ¿Cómo que si yo sigo siendo cristiano? Pero claro que yo sigo siendo cristiano. Y me dijo, no, porque toda la gente que toman esa decisión que tú tomaste de venir para acá, la mayoría de ellos se apartan. Yo me quedé así, yo dije, gracias que él no es Dios, gracias que no me conoce, gracias que no sabe quién soy yo. Ese tanto tiempo que estaba ahí, inclusive iba a mi casa decir eso. Yo decía, wow, qué tremendo. Uno se puede encontrar mucha gente que lo que dicen, pero ¿qué importa que la gente hable y la gente digan cuando tú estás convencido? Tú sabes quién te ha llamado. Tú sabes que tiene una relación con Dios. Tú sabes que Dios es bueno y que Dios es misericordioso y que Dios es bueno. Clama a mí y yo te responderé. Yo estaré contigo todo el tiempo. Él prometió, el Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vi una persona que escribió en Facebook, alguien me escribió y me dijo, esa persona me dijo, admiro tu humildad, tu sinceridad y que andas en verdad. Y yo supongo que esta persona me está diciendo que admira mi humildad, que no sé, pienso que no me siento tan así, que soy una persona muy humilde ni nada de eso. Y sinceridad y verdad. ¿Sabes por qué yo pienso que está diciendo eso? Porque estoy poniendo a la luz, estoy poniendo al público mis primeros comienzos, mi nada, empezar de cero, de empezar de la nada, de comenzar, que no me ha dado vergüenza de publicar lo que he estado haciendo para el reino de Dios. No hay por qué tener vergüenza. Quizás algunos otros se avergüenzan, porque hay gente que se avergüenza de que no, para que no digan, los enemigos digan, mira cómo está, mira cómo lo tienen, porque hay mucha gente. Hubo una gente también que me escribió en Facebook, puso una publicación. Yo estaba predicando en una iglesia y la iglesia pone una cámara fija para el predicador, y no era mi iglesia ni mucho menos, era simplemente una iglesia donde me invitaron a predicar, y ponen la cámara fija, ¿no? A ningún predicador, ni los predicadores de la iglesia, ni los pastores de la iglesia, nunca, no era una cámara movible, era una cámara fija. Y hubo alguien que puso, ¿y dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Sí, tú estás predicando como diciendo, sí, ¿dónde está el pueblo? Pero esa palabra, te das cuenta que lo que escribió no fue con buenas intenciones, sino como que preguntando, sí, parece que te le estás hablando a la cámara, parece que estás como que estás escondiendo algo, una verdad, estás escondiendo, como que predicando, sí, pero la gente, ¿dónde está? Muéstrame la gente, porque quisiera ver la gente que tú realmente le estás predicando. Y eso es lo que dio a entender la persona,
Y yo, con mucha humildad, traté de contestarla, no, porque no es mi iglesia, no puedo. Pero realmente a veces, lamentablemente, a veces no hay que responderle a esa gente. Que, como dice el libro de los generales de Dios, que tu éxito sea la respuesta para aquellos que te critican. Nada, el éxito de uno. Y si Dios está con uno, Dios te va a bendecir. No te importa, no le tengas miedo. Nunca le tengas miedo comenzar de cero. Nunca, ese es mi consejo, nunca le tengas miedo comenzar de la nada. Porque a veces la gente que están ya en una cima están bien acomodados. Y yo conozco mucha gente que están bien acomodados. Tienen mucha gente alrededor. Y es tremendo. Pero qué importante cuando yo estaba en la cima y vine hacia abajo, no porque caí, ni mucho menos, sino que tomé una decisión de comenzar desde cero, y sabía que tenía que comenzar desde cero. Y lo estoy haciendo desde cero, empezar un ministerio en este país desde cero, desde nada, comenzando. Llegué sin que nada pensaba que iba a tener nada. Ahora tengo iglesia y estoy empezando desde cero prácticamente, de una iglesia hasta llegar donde Dios quiere llegar. Yo voy a llegar y todos vamos a llegar conforme a donde nosotros queremos llegar con Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. No importa que la gente te critique. La gente pueden criticarte todo lo que quieran. La gente, cuando tú tomas la decisión, ellos creen conocerte más que Dios. Ellos creen que ellos tienen la última palabra. Ellos creen que son lo último en todo. Pero realmente, si Dios está contigo, si Dios va contigo, si Dios camina contigo, si Dios está contigo, si Dios tú le buscas con todo tu corazón, Dios te va a bendecir. Hay una palabra muy importante. Si busca uno de Dios, una de las cosas que le dijo en Job, dice, en una de las escrituras dice, si tú buscaras a Dios de mañana y entregaras todo al Dios Todopoderoso. Y dice más adelante, tu primer estado, dice, tu postrer estado será mayor que el primero. Mira, mi hermano, cuando Dios te bendice, Dios te bendice. Cuando Dios te quiere levantar, Dios te va a levantar. Eso no tiene nada que ver con los criterios de los hombres, ni tiene nada que ver con nadie. Tiene que ver con tu relación con Dios, con tu amistad que tengas con Dios. Lo demás, que digan lo que digan, ya con el tiempo, con lo que Dios va haciéndote, va a ir poniendo a la gente en el sitio donde tienen que ir. Así que mi consejo, no tenga miedo de comenzar de cero. Comenzar de cero también tiene su sabor, también tiene su bendición, tiene cosas que maravillosas también. Así que me gozo por empezar de nuevo, me gozo por caminar como estoy caminando. Dios está conmigo, Dios me bendice, Dios me ayuda y Dios estará contigo también. Así que nada, no soy intocable. Muchos se creen intocables, muchos se creen que nunca le va a pasar nada, pero sí, Dios es un Dios de gracia y misericordia. Así que nada, me gozo y para adelante en el nombre de Jesús, y espero que toda esta palabra pueda ayudarte a ir hacia adelante, porque mucha gente puede hablar, pero lo importante es que Dios está contigo. Bye, cuídate, muchas bendiciones
En el